Me gusta mucho este tema, la verdad. Solo de entrada el título te dice cuando la familia te endeuda o te pasan una factura. Alex Guriel, coach en finanzas personales, un maestro ya de la historia de este programa. Mira, quiero que nos contés los casos que has visto en tu trayectoria como maestro de finanzas personales. ¿Qué casos has conocido? ¿Cómo un hermano endeuda a otro hermano o cuando se pasan la factura? Arranquemos por ahí, conocer casos. Por supuesto, nunca te pediríamos que reveles nombres ni nada, pero casos así cuyos datos generales puedan reflejar lo que le ocurre a las mayorías. Bueno, gracias amigos, buenos días. Creo que este es uno de los temas más complicados de hablar porque estamos hablando de la familia y en nuestro país es muy, muy solidaria. Mi papá decía algo, no nos conviene un familiar pobre. Ese era su refrán que tenía, no nos conviene un familiar pobre. Y cuando me preguntas si de algunos casos viene a mi mente rápidamente la situación de un joven, 24 años, soltero, que el papá se enferma. A él le tocó hacer un préstamo para ayudarlo, teniendo más hermanos. Curiosamente, eso lo hace el hermano mayor, pero en este caso él era el hermano menor y los demás hermanos no quisieron apoyar o no pudieron. Después él descubre una deuda del papá que los estaba asfixiando tremendamente emocionalmente, viene, hace otro préstamo y paga la deuda. Hay algo que se llama el DTI, o sea, el índice de nivel de endeudamiento, que mide cuánto debes versus cuánto ganas. Ese es un porcentaje. En el caso de él, el DTI era del 95%. O sea, quiere decir eso que de 100 quetzales que recibía, él daba 95 quetzales para pagar la deuda de los padres o la situación de los padres. Y cuando le hice una pregunta y le digo yo que tenía novia y te pensás casar, yo no puedo, hombre. Pero lo hubieras visto en su rostro de Ujú. tristeza, de frustración, porque él no podía sostener su nuevo hogar. ¿Debido Claro. a qué? A una deuda de su familia. Y así te puedo contar más casos de situaciones de esas, donde, de hecho, en Guatemala la costumbre tradicional es, tengo 5 hijos, me van a dar 1,000 quetzales cada uno para mi vejez, y ahí está solucionada mi vida futura, ¿verdad? O sea, tenemos ese concepto cultural de que los hijos sostienen a los padres en la época de la vejez. Entonces, mezcla todo esto y es cuando nos da las situaciones de cuando la familia te endeuda. Aparte, tenés un hermano que no logró hacerla en la vida, que siempre está pidiendo prestado, y cuando tú estás en una situación financiera mejor, te ves en la obligación, o sea, te digo así, nuestra cultura lo marca, en ayudarlo. No estoy diciendo con esto que sea lo correcto, pero te cuento 3 casos así, básicamente. Y el cuarto, tal vez tenemos que ayudar a aquel que no ha salido bien, saquémosle un préstamo, unas bisacotas, compramos del equipo. Y cuando sentís el otro, como no puede administrar el dinero, se endeuda simplemente y te deja, como diríamos en el buen chapín, enjaranado con el tema financiero. Tú estás diciendo una cosa muy cierta y no sé si esto está cambiando. ¿Hasta dónde se puede hablar de deudas de familia que no sean contraídos por los progenitores? Es decir, un matrimonio con 3 hijos, a lo mejor ya metidos en edad, bueno, la deuda de familia está clara, las que contrae el padre, la madre, y se traslada a los chicos que a lo mejor están en la universidad o tienen que comprarle un carro, tal. Ahora, cuando esos muchachos ya tienen una vida, ¿cómo romper ese vínculo? Porque si no, esto lo que se crea es en una dependencia o interdependencia peligrosa, ¿verdad? Sí, no te olvides que en nuestra cultura la dependencia emocional entre padres e hijos es alta. O sea, el hijo, perdón, al padre le cuesta ceder el tema de que el hijo ya no dependa de él. O sea, te estoy dando casos reales y extremos. Entonces, de alguna forma, mi muchachito venga y todo. Y ese pensamiento no nos lleva a la independencia financiera de los hijos. O sea, nos lleva a que aquí está mi ayuda. Mira, ¿cuántos de nosotros, y tengo que incluirme yo también ahí, hemos recurrido a nuestros padres cuando las cuentas no salen? Ya, en lugar de tomar una decisión madura. Yo te digo, en mi caso, cuando yo estaba con mis deudas, obviamente yo iba a comer con mis padres, no porque quisiera ir a comer, sino que no había comida en la casa. Y yo decía en el chantaje emocional, mamá, papá, aquí te traigo para que comas con tus nietos, ¿verdad?
Entonces, pero llegó un momento que yo me puse a pensar, bueno, si sigo así no voy a salir. Y dije, si me muero de hambre, nos morimos de hambre. Y fue una decisión como familia. Y te digo, no nos morimos de hambre, sino que al contrario, comenzamos a encontrar soluciones. Y aquí viene un tema. Tenemos que dejar que uno toque fondo, ¿verdad? Para que uno realmente asuma responsabilidad. Si hay un hijo, si hay un papá, y aquí es complicado este tema, porque no estoy diciendo dejemos abandonados a los padres. Nosotros no les damos a los padres porque tengamos la obligación, sino porque es un tema de honra con ellos, ¿verdad? Pero tenemos que hacer, en el caso de nuestros hermanos, por ejemplo, a veces tenemos que decir, ya no hay, ¿verdad? Tenés que ver qué haces. Y aquí viene algo interesante. En nuestra cultura, a veces nosotros venimos y nos asumimos responsabilidades que no son nuestras. Por ejemplo, un amigo, un familiar, es que si no me prestas, van a sacar a mis hijos del colegio. Te puedo apoyar, pero no es mi responsabilidad si a tus hijos los sacan del colegio. Es que, mira, si no me das esto, no tengo para comer hoy. Yo te puedo apoyar, pero no es mi responsabilidad que no tengas para comer. Yo sé que se ve un poco duro y fuerte, pero estamos dando una solución, pero no estamos generando una dependencia, que es lo que a veces sucede cuando nosotros ayudamos. O sea, y no asumamos responsabilidades. Todos nosotros acá, los que estamos acá y los que nos escuchan, tenemos un límite para dar. Si yo tengo un vaso con agua, supónganse que tengo un vaso con agua, y ese es mi presupuesto, es lo que yo tengo que darle a mi familia, y lo comienzo a compartir a través de pagos de deudas o a través de ayudar a mucha gente, tarde o temprano ese vaso de agua se va a quedar sin agua. Y cuando venga mi hijo y me diga, papá, dame de tomar agua porque tengo sed, y le digo, no, fíjate que fuimos generosos y se los dimos a fulano, a tu tío, a un amigo, no suena muy lógico. Entonces, Alex, hay límites. ¿cuál sería una forma edificante de reaccionar frente a un pedido de ayuda? Que, bueno, a ver, tampoco creo que haya que ser irreflexivos respecto a que Claro. una persona puede tener una dificultad y me tiene aprecio y afecto y cercanía y puede pedirme ayuda, pero ¿cuál es la mejor manera de ofrecerles ayuda? Bueno, mira, uno debe ser siempre empático. O sea, la empatía debe estar en el tema financiero. A alguien no le salieron las cuentas, a todos nos puede pasar un negocio que no salió, un pago que no se hizo. Muy bien, demos hasta donde podamos sin comprometer nuestra familia. Ese es un límite. Tenemos que poner límites financieros. Por otro lado, nunca asumamos la responsabilidad de otro. Fueron sus decisiones. 3, tenemos que apoyarlos en la enseñanza y capacitación financiera. ¿Verdad? 4, no sigamos endeudando a la gente. O sea, a veces nos piden, mira, dame 1,000 quetzales. Muy bien. ¿Sabes que te voy a dar 300 y son tuyos? No te preocupes, no me los vas a devolver. Yo no tengo que ver la necesidad de mi hermano como una oportunidad de crecimiento financiero, si realmente lo quiero ayudar, sino que tengo que darle, mira, aquí están estos 300, si puedes darle más, dale más, pero si no, estos 300 y no me los debes, no te preocupes, olvídate de ellos. Eso nos va a ayudar a desligar y a no depender de nosotros, para que la gente dependa de nosotros. Tenemos que también asumir la responsabilidad financiera en el caso de nosotros, ¿verdad? Y a veces nosotros nos endeudamos porque tenemos responsabilidades financieras no planificadas. Si nosotros somos los que tenemos el dinero, toda la familia nos va a ver como el que van a acudir para pedirle prestado. O a veces nosotros tenemos algún familiar, un tío que tiene dinerito y somos los que recurrimos normalmente a ellos. Si ya es una costumbre, es un problema. No dudo que haya una necesidad eventual, porque a todos nos pasa. Pero si ya es frecuente, el problema no es un tema de quién me presta, perdón, el problema es quién me presta, sino que tendría que solucionarlo cómo me educo financieramente para que eso no vuelva a pasar. Entonces, ahí, y por otro lado, no te olvides que al final una deuda contraída es un pleito asegurado. O sea, siempre vas a perder la relación con un hermano, estamos hablando de la familia, no digamos afuera, ¿verdad? Con un hermano que se quedó, que no te pagó, y cuando surgen los agregados, o sea, los cuñados, el problema se incrementa más, como sos un tonto para prestarle que no sé qué, que no sé cuánto, y se arma un lío que puede ser trasladado hacia los hijos. Entonces, no tener deudas entre familia es lo más sano, ahora, pero el apoyo incondicional sí tenemos que tener. Has hablado antes de cultura. Yo en este país he prestado dinero 2 veces, muy poquito, y hay una cultura de que no te lo devuelven.
Es Así decir, es. no hay, bueno, yo en otros lugares, cuando vivía en España, así presté alguna vez, y hay una cultura de devolverlo. Es decir, esto también es cultural. Es decir, al problema que tú estás apuntando, que es el endeudamiento familiar, creo que se suma otro, que lo acabas de, bueno, de insinuar por lo menos, y es la cultura de no pago. Y eso genera estos problemas de relaciones complejas, porque si yo te presto a ti 500 quetzales, por poner una cantidad pequeña, y tú no me lo pagas, sí se genera un problema X, directo e indirecto. ¿Cómo esta otra cultura, si se puede denominar así, o esa costumbre, incide en el problema que tú estás poniendo? Bueno, aquí voy a tirar un poquito de agua hacia arriba y me va a caer. O sea, como cultura, lamentablemente tenemos la cultura del engaño. Suponete en Guatemala lo que encontrás tirado es tuyo. Nunca lo devuelves. Uno te dice, devolverlo a la policía. No, para que se lo roben ellos, mejor me lo quedo yo. Ah, bueno, la policía si se lo queda es robo, pero si yo me lo quedo no es robo, ¿verdad? Entonces, si no seas tonto, ¿para qué lo vas a decir que se adquirió? O sea, tenemos esa cultura. Esa es una cultura que a mí me duele decirlo, pero lamentablemente la tenemos. Entonces, cuando alguien presta, hay un proverbio que dice, es triste ver a alguien que presta sabiendo que no va a poder pagar. O sea, tenemos que entender que hay gente que es su medio de vida, y algunas veces esa gente que anda pidiendo prestado ni se ha dado cuenta que le debe medio mundo. Y se enoja cuando uno no le presta. Por eso yo digo, dale algo. Y si se enoja, pues perdimos una amistad, pero no perdimos el dinero. Porque si no vas a perder la amistad y el dinero, innegablemente. Entonces, yo creo que romper eso con una cultura de honestidad, es una cultura de responsabilidad, que son valores que nadie tiene que pagar nada, sino que hay que desarrollarlos. Por ejemplo, desde pequeño, si alguien lleva, bueno, en mi casa, si yo llevaba un juguete que no era mío, me investigaba, mire, la CICIG se quedaba corto con esas investigaciones, y al final me tenía que devolverlo. Pero a veces celebramos que nos quedamos con algo que no es nuestro y decimos que es tonto cuando alguien lo devuelve. Mira, algo simple, se accidenta un carro en la carretera, el producto no es nuestro, pero como está en la calle, no lo agarramos como que fuera nuestro. Entonces son pequeñas cosas culturales. Zona Cero, de hecho, está contracultura en esa área. O sea, asumir responsabilidades. Por ejemplo, en las escuelas que tenemos les decimos, perdido, encontrado. Lo que se encuentra en la escuela se devuelve en un lugar. Entonces, son pequeños detalles, pero eso se nos vuelve un gran problema familiar. O sea, tenemos la cultura de, si devolvemos el dinero, algunos piensan, soy inteligente, me lo vacilé. Pero tenemos que cambiar eso. Entonces, y en la familia comienza ese tema. Entonces, si hay alguien en la familia que pide prestado, ayudémosle, enseñémosle a manejar las finanzas. O sea, démosle no solo el pescado, enseñémosle a pescar y enseñémosle a vender el pescado, ¿verdad? Porque no nos conviene un familiar pobre. Y si usted está en esa trampa de que alguien más tiene que ayudarlo, rómpala. Hay gente que, de hecho, el escalafón de las deudas primero son la familia, después son los amigos, después las tarjetas de crédito y después los bancos y después los usureros. Entonces, empieza en la familia. Si alguien empieza y está joven, tiene 18 o 20 años, y yo quiero lanzar un reto a los padres. Miren, sus hijos, usted los enseñó a ser libres, a tomar decisiones. No nos siguen endeudando. A mí me dio tristeza este joven y te puedo contar más historias de ese tipo. Pero eso lo tuve la semana pasada. No puede formar su hogar porque el 95% de su dinero va a pagar una deuda. Está ya comprometido. Está comprometido. Me hizo recordar a Gregorio Samsa, el personaje de La Metamorfosis de Frank Kafka. ¿Recuerdan ustedes que él trabajaba y él era el que tenía que llevar todo a la familia porque simplemente el padre ya no habría podido? Creo que también eran endeudados. Alex Gudiel, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por el conocimiento y los consejos que nos has transmitido, que los apliquemos bien como tú nos decís. Nos despedimos de ti y te deseamos un excelente inicio de semana.